reencontrándonos para esta nuestra clase de antónimos. Ya recuerda pues que cuando hablamos de palabras antónimas estamos hablando de palabras cuyo significado es opuesto, contrario. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar una práctica al igual que en el caso de nuestra lección anterior acerca de los sinónimos. Iremos desde el nivel básico hasta el nivel avanzado. En este nivel básico tenemos unos primeros 4 ejercicios y en el primero de los cuales leemos la palabra torpeza, que es un sustantivo, lo llamamos en gramática un sustantivo abstracto que proviene del adjetivo torpe, ¿no es cierto? Recuerda que ortográficamente esos sustantivos tienen que terminar siempre en Z. Torpe, torpeza. Entero, entereza. Vil, vileza. ¿Ok? Si alguna vez tienes dudas en cuanto a la escritura de las palabras, entonces recuerda al menos esta norma ortográfica y te repito, los sustantivos abstractos que terminan en esa tienen que escribirse siempre con Z. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos la palabra torpeza que acabamos de mencionar. Deriva del adjetivo torpe. Y torpe es que no tiene habilidad, pues, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora en el fútbol se requiere no solo que los arqueros sean altos, sino que sean hábiles para poder despejar el balón con ambas piernas, porque es una jugada más para el equipo. Antiguamente los arqueros altos eran muy torpes y eso no jugaba en contra de ellos, pero ahora sí, no deben cometer torpezas. Entonces quiere decir que torpeza es carencia de habilidad. ¿Dónde encontramos el antónimo de torpeza? Habilidad. No hay habilidad, ¿no es cierto? Encontramos otras palabras. Obviamente no vamos a relacionar juicio con habilidad, ni tampoco valentía y actitud. Nuestra única duda estaría entonces entre las alternativas B y C. Pero recordemos que la palabra ahínco la escuchamos muchas veces cuando nos incentivan, nos exhortan a estudiar. Dice, estudia con ahínco para alcanzar tus metas. ¿Qué cosa significa ahínco ahí? Significa que debemos hacerlo con esfuerzo. Eso significa ahínco. Por lo tanto, nuestra alternativa correcta para el antónimo de torpeza es destreza, que es sinónimo de habilidad. ¿Ok? No había habilidad, pero sí tenemos destreza y nuestra respuesta es la C. Beneficioso, que ya vimos en otra clase, viene del latín bene, bueno, bien, beneficioso, que hace el bien. Por lo tanto, su antónimo tiene que ser aquello que nos produce daño. Tenemos una palabra referida a lo que nos hace daño en nuestro vocabulario, es dañino, es perjudicial, pero no aparece ninguno de ellos acá. Sin embargo, puedes reconocer que aparece la palabra nocivo. Y eso es el antónimo de beneficioso. Beneficioso es el consumo de frutas, alimentos, y nocivo, ahora estamos aprendiendo con dolor, ¿no es cierto? En estos tiempos que nocivos son todas aquellas comidas chatarras que nos van a perjudicar en nuestra salud y que obviamente no debemos consumir. Ejercicio número 4, dice acá, debería ser 3. Bueno, vamos a borrar. Número 3, ejercicio número 3. Senilidad es sinónimo de ancianidad, de vejez. ¿Ok? Senil es un adjetivo, senilidad es un sustantivo. Senilidad, ancianidad, vejez. Por lo tanto, al observar nuestras alternativas, esto pues es bastante sencillo, por eso estamos en un nivel básico y señalamos que nuestro antónimo es juventud. Profe, ¿qué pasaría si hubiese dicho niñez? Ajá, obviamente ahí se complican las cosas. ¿Por qué?
porque estaríamos en un caso de antonimia en el cual los extremos son senil y niño, y en el medio está joven. ¿Ve? Entonces tendríamos que marcar el extremo, pero como no hay el extremo y si nos están dando juventud, entonces marcamos juventud. ¿Qué cosa es la euforia? Es el estado de excitación que uno vive, por ejemplo, cuando obtenemos un triunfo, alcanzamos un logro, llegamos a una meta tan largamente ansiada. Nos encontramos jubilosos, ¿no es cierto? Eufóricos, gritamos, abrazamos a nuestros amigos, ¿correcto? Entonces, a eso se refiere la palabra euforia. La palabra lisura, bueno, todos la conocemos, ¿no? Lisura, grosería, pero también lisura es gracia, donaire. Por eso en el vals, en uno de los valses de Chabuca Granda, habla de con qué lisura esa mujer, ¿no? La flor de la canela andaba, dice, por las calles de Lima. Ejercicio ahora sí número 4, damnificado. Damnificado se refiere a quien ha sufrido un daño. En latín se decía damnus, y damnus significaba daño. Por eso que damnificado es que ha sufrido daño, y la palabra indemne, que tiene la misma raíz latina, damnus, indemne, significa que no ha sufrido daños. Entonces, el antónimo de damnificado sería indemne, pero no tenemos aquí indemne, ¿correcto? Tenemos reparado que podría ser algo que nos tiente, ¿no? A decir que esa es la respuesta. Nos está generando cierto problema. Diferente no te va a provocar ningún tipo de problema, distante tampoco porque es sinónimo de lejano, y compacto tampoco te va a generar problema porque compacto quiere decir que está en una gran cantidad así, ¿no? Comprimido. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta, ¿por qué es la D de dedo ileso? Porque ileso quiere decir que ha salido sin daño. El antónimo es lesionado. Por eso en las noticias, cuando leemos, dice, ¿no? Accidente provoca tantos muertos, el chofer resultó ileso. ¿Qué significa? El chofer no tuvo daños, lo cual es muy usual en los accidentes automovilísticos. ¿A qué se debe? No lo sé, pero así suele ocurrir. Veamos ahora nuestros ejercicios de antonimia contextual. Ya sabemos que las palabras que rodean a la incógnita, en este caso la palabra construir, las palabras que la rodean nos van a brindar un conocimiento del significado de esta palabra, aunque acá es bastante sencillo, ¿no es cierto? Dice, el problema de los ilegales ha generado diversas reacciones. Así, en tu libro le falta una comita, por favor agrégale. Así, uno de los gobiernos envió un destacamento para construir el muro fronterizo. Bueno, pues muchachos, acá es obvio que tu respuesta, aquí ya esto no nos vamos a detener en exceso. El antónimo de construir es derruir. Construir, edificar, levantar algo. Y destruir es tirarlo todo al suelo, ¿no? Arruinar es sinónimo de malograr. ¿Ve? La pareja que ya se va a casar y de pronto en plena ceremonia ingresa un intruso o una intrusa reclamando ser la pareja de aquel otro que se va a casar o de aquella otra que se va a casar y arruina toda la boda, ¿no es cierto? Malogra toda la boda. Entonces arruinar no puede ser el antónimo de construir. ¿Te das cuenta? Construir, levantar algo, y destruir, tirarlo todo al tacho, dejarlo en la nada. Ejercicio número 6. Las autoridades municipales han mostrado gran incuria respecto al desorden vehicular. Por eso el problema continúa. Acá sí, esta palabrita
te puede resultar un tanto desconocida y precisamente este es un ejemplo muy bonito para que veamos cómo el contexto nos puede llevar a deducir el significado de la palabra y por lo tanto a encontrar un antónimo. Si acá leemos que dice que las autoridades municipales han mostrado incuria y el problema continúa, si hay un problema que continúa, eso, dicho de otra manera, significa que no ha sido resuelto. Y si no ha sido resuelto, puede ser porque sea un problema complejo, pero también puede ser porque no haya habido el suficiente interés para resolverlo. Y a eso precisamente se refiere la palabra incuria, la falta de interés, que a veces nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros en alguna de nuestras actividades. Tenemos que estudiar, pero no, pues lo dejamos para otro momento. Hoy día no, que me duele no el uñero. Entonces, no puede ser, pues, ¿no? Entonces, la palabra incuria es sinónimo de dejadez, de abandono, de desidia. Y por lo tanto, ¿cuál será el antónimo? Aquella palabra que exprese tu interés por algo, ¿sí o no? Y por eso que precisamente acá, en este ejercicio, tenemos que marcar como antónimo de incuria la palabra interés. ¿Ok? No dejemos que la incuria gobierne nuestra vida, ¿ok? No, la dejadez, dile no. Y nos alistamos para los ejercicios 7, 8 y de ahí pasamos al nivel intermedio, ¿ok? Aquí ya estamos un peldaño más y nos acercamos al nivel avanzado, donde estoy seguro te vas a lucir, pues, ¿no? Con tu conocimiento de las palabras. ¿Qué dice nuestro ejercicio número 7? Por esa época asistía asiduamente a esas funciones que tanto lo apasionaban. Ajá. ¿Qué significará asiduamente? Dice uno. Pero acá dice funciones que tanto lo apasionaban. Cuando hay algo que te apasiona, te dedicas a eso, ¿sí o no? Cada uno tiene pasiones diversas. ¿Ok? Y van variando también a lo largo de nuestra vida, ¿eh? Cuando algo nos apasiona, te repito, entonces le brindamos una gran parte de nuestro tiempo, ¿sí o no? En este caso, asistía asiduamente. ¿Qué significará si es algo que me apasiona? Tiene que ser entonces algo que hace que yo vaya una y otra vez, ¿sí o no? Por eso es que asiduamente es sinónimo de continuamente. ¿Sí? Las personas que son ludópatas asisten asiduamente a esas casas de juego. ¿Te das cuenta? Ese es un ejemplo. Las personas metrosexuales, un término que apareció en el siglo XXI, que son aquellas personas muy abocadas a su arreglo personal. Las personas metrosexuales concurren asiduamente a los peluqueros, a aquellas personas que los van a mantener siempre bellos, ¿no? Así como yo, ¿te das cuenta? Entonces, asiduamente quiere decir continuamente. Su antónimo tiene que ser algo que se hace de vez en cuando. Profe, pero acá no hay de vez en cuando, ¿sí o no? Claro, pues de vez en cuando es una expresión. Y acá tenemos que buscar una palabra. Dentro de todas las 5 palabras no me vas a decir, pues, que muchacho, que tu respuesta es desdichadamente, angustiosamente, ¿no? Solamente tú tienes que pensar por aquí y ya, pues, tú tienes que deducir y marcar esporádicamente. ¿No es cierto? Porque
Eso señala la palabra esporádico, lo que ocurre de vez en cuando. Por ejemplo, nosotros no tenemos la costumbre de asistir al médico. Y lo hacemos, ¿cuánto? Creo que una vez al año y eso, ¿no? O a veces una vez cada 2 años. Entonces, asistimos al médico esporádicamente, de vez en cuando. Y el antónimo es asiduamente. Ejercicio número 8. Sus amigos dicen que Julio siempre fue un niño tardo. No es a creer que se refiere a que llegaba siempre tarde, ¿no? No. Tardo se refiere a que era lento en comprender las cosas. A eso se refiere tardo. Sería un antónimo de lo que expresaba ese personaje del cual te hablé en la clase pasada, el Lazarillo de Tormes, ¿no? Lázaro, ese niño tan perspicaz que rápidamente aprendía, porque si no aprendía, olvídate, pues no sobrevivía. Su primera lección fue, por eso aquella, ¿no? En la que el ciego le dijo, Lázaro, toma vuelo, corre y vas a saltar. Y el pobre Lázaro saltó y se dio de bruces, se dice, ¿no? Se dio de cara contra una estatua que había ahí, y por eso el ciego se reía y le decía, tienes que aprender a ser listo en la vida, porque si no, goodbye, no vas a sobrevivir, le decía. Ese es el antónimo de tardo, ¿ve? Lento en aprender. Entonces nos estamos refiriendo a eso, y no puede ser pues malcriado, porque esto tiene que ver con la actitud, no con el conocimiento. Presumido y jactancioso son 2 palabras sinónimas, se refieren a la persona que se vanagloria, que se ufana, que se siente, y lo dice, no, se siente superior a los demás. Entonces no puede ser ni la B ni la C, porque si marcamos la B también tendría que ser la C. Nos queda solamente engreído y precoz. Por lo tanto, ¿por qué precoz? Porque precoz usamos para todo aquello, en primer lugar, que madura antes de tiempo, pero también para el que tiene, la palabra precoz la usamos como adjetivo para señalar al que tiene un entendimiento rápido de las cosas, ¿ves? Se anticipa en el conocimiento. Por eso que el antónimo de tardo es precoz. Muy bien, hemos terminado el nivel básico y ahora vamos a pasar a ejercicios del nivel intermedio. Tenemos la palabra pipiolo, una palabrita poco usual en nuestro léxico coloquial, digámoslo así, en nuestro léxico cotidiano, pero que tú ya sabes que es sinónimo de inexperto, novato, bisoño, es decir, la persona que tiene poca experiencia en algún asunto, es un principiante. Entonces tenemos 3 probables palabras que podrían confundirte: sabio, veterano y vetusto. ¿Por qué podrían confundirte? Sabio, porque como pipiolo es alguien que está recién iniciándose en algún conocimiento, decimos, uy, no sabe, entonces el antónimo es sabio. Pero no, pues sabio es el antónimo de ignorante. El que no sabe es ignorante, y el que sí sabe, y sabe mucho, es sabio, letrado, docto, erudito, ¿no es cierto? Entonces descartamos sabio, nos quedamos con veterano y vetusto, que también podrían confundirte. ¿Por qué? Porque ambos se refieren a lo que ya está de edad avanzada. Pero, ¿cuál es la diferencia entre veterano y vetusto? Que vetusto señala lo que por su tiempo ya está caduco, está muy viejo. Si caminamos, por ejemplo, por el centro de Lima, vamos a encontrar casonas vetustas, o sea, tan viejas que por el descuido también están ya que se caen, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con veterano, porque veterano se refiere a la persona que por sus años ha adquirido experiencia. ¿Ve? Entonces, por eso que el antónimo de pipiolo es veterano.
Tenemos ahora taciturno. Taciturno, que es también un adjetivo que usamos para calificar a la persona melancólica, triste, y así rapidito mirando nuestras alternativas, las dos únicas que podrían confundirnos podría ser divertido y alegre. Porque a veces digo, uy, me fui a una fiesta y resultó divertida, y lo asociamos con que es alegre, ¿no? La fiesta fue alegre. Pero lo divertido sería el antónimo de lo aburrido, ¿sí o no? Por lo tanto, si es triste, melancólico, taciturno, nuestro antónimo tiene que ser la palabra alegre. Profesor, ¿y no podría ser solazar? No te olvides de lo siguiente, que si yo tengo un adjetivo acá, su antónimo no puede ser un verbo y tampoco podría ser un sustantivo. La regla tanto de antónimos como de sinónimos señala que las palabras tienen que estar en una misma categoría gramatical. Es decir, un adjetivo es sinónimo de un adjetivo, un verbo es sinónimo de un verbo, un sustantivo es sinónimo de otro sustantivo. Y eso vale también para los antónimos, ¿ok? No pueden pertenecer a categorías diferentes. Pasamos al ejercicio número 11. Tenemos la palabra cicatero, sinónimo de tacaño. Es la palabra más usual en nuestro hábito lexical, ¿ve? Tacaño. Dicho con otros términos, también roñoso, también manicorto. El habla popular dice que esa persona es tan tacaña que no come plátano por no botar la cáscara. ¿Ve? Así hablamos de los tacaños, de los cicateros. O también el habla popular dice, ¿no?, que esa persona es devoto de la Virgen del Puño. ¿Por qué dice devoto de la Virgen del Puño? Porque claro, cuando hacemos puño no queremos soltar, parece, ¿no?, lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, el habla popular, que es tan rica, chicos, de verdad, nos enseña tantas cosas, pero vamos a concentrarnos aquí en nuestra palabrita cicatero, tacaño, roñoso, manicorto, que no quiere dar. El antónimo es generoso, dadivoso, desprendido, pero no encontramos ninguna de esas tres palabras acá. Pero recuerda que, ¿por qué la respuesta es manirroto? Porque dicho de manera jocosa, cómica, manirroto es, bueno, pues, el manicorto que no quiere dar, ¿no? Como que si tuviera la mano corta. Pero el manirroto es que ya se desprendió de todo, ¿ve? Por eso que nuestro antónimo aquí es la alternativa B. Recuerda que cauteloso y precavido son dos palabras sinónimas. Ahorrativo expresa el aspecto positivo de guardar las cosas, de no desprenderse, pero es el aspecto positivo. En cambio, cicatero ya es el aspecto negativo. Hay que ser ahorrativos, pero no hay que ser cicateros, ¿ok? Tengo que ahorrar para los tiempos de las vacas flacas, pero si hay una necesidad de algún amigo, familiar, etcétera, entonces uno no puede ser cicatero, ¿ok? Estridente es un adjetivo. Vamos a acordarnos de la palabra estridencia. ¿Qué cosa es estridencia? Un ruido excesivo. Estridente, por eso, es sinónimo de bullicioso, ruidoso. Estamos hablando, por lo tanto, de sonidos. Y el único que se refiere a sonidos es melodioso. ¿Ok? El canto de las aves. La melodiosa voz de las aves. El melodioso canto de las aves. En cambio, el sonido estridente de las guitarras eléctricas en los conciertos de heavy metal, ¿no? Que no me gusta nada ni sé, pero te menciono eso, ¿ok? Ni quiero saber de eso. La música estridente no me cae bien, chicos. Ya, antonimia contextual. Ejercicio número 13. Por su buen desempeño, Manuel fue ensalzado por los integrantes del grupo.
Si ha realizado una tarea de manera exitosa, de manera aceptable, buena, entonces nos ensalzan. ¿Qué cosa quiere decir que nos ensalzan? Nos alaban, nos elogian, engrandecen lo que hemos hecho. Por lo tanto, el antónimo, si hubiésemos actuado mal, si hubiésemos tenido un mal desempeño, el arquero que cometió errores y por su culpa perdimos por goleada, entonces el arquero será ensalzado, no pues, ¿no? Será criticado, será censurado. ¿Qué le dirán? No nos interesa lo que le dice, pero vamos a concentrarnos entonces qué palabra expresa que será censurado, que será criticado por sus errores. Por su buen desempeño lo ensalzamos, lo elogiamos, pero por su mal desempeño tendremos que criticarlo y señalar sus errores. No puede ser acusado, no puede ser golpeado. Tenemos difamado, desacreditado y vituperado. Y si recurrimos a nuestro diccionario, veremos que vituperar es criticar. Y por eso que vituperado es el antónimo de ensalzado. Difamado quiere decir que están agraviando tu fama, tu honor. Dicen algo que no corresponde a la realidad, te han difamado. Cuando hablamos de desacreditar, estamos hablando de que le quitamos las virtudes a alguien. Por ejemplo, a veces en los conflictos familiares, las parejas tienen entre ellos sus pleitos y para que el niño o la niña vea mal al padre o a la madre, entonces uno de ellos, de las parejas, de los padres, dice, ¿no?, que el papá o la mamá hizo tal cosa que es tal por cual. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque pretende desacreditar al padre, ¿ve? O a la madre, quitarle cierta valía, cierto valor, para que el hijo o la hija lo vea de otra manera, ¿ya? Entonces aquí, en el ejercicio número 13, nuestra respuesta es la D de dado y ahora pasamos al ejercicio 14. Los mejores amigos mostraron gustos afines a la hora de escoger regalos. Si eran amigos y mostraron gustos afines, ¿qué significa eso? Que sus gustos eran parecidos, que sus gustos eran similares. ¿Por qué hablamos de personas afines? En la vida vas a tener muchos amigos y los amigos son personas afines a nosotros. ¿Por qué decimos eso? Porque con ellos compartimos las mismas experiencias, los mismos gustos. A él le gusta el cine, a mí también me gusta el cine, a él le gusta el fútbol, a mí también me gusta el fútbol, y por eso congeniamos con ellos, ¿no es cierto? Eso quiere decir tener afinidad con una persona. Acá cuando dice que tenían o mostraron gustos afines, por lo tanto nos están diciendo que sus gustos eran similares. El antónimo tiene que expresar que sus gustos eran diferentes, ¿no es cierto? ¿Dónde dice diferente? No hay, sí o no. Pero sí tenemos la palabra disímiles. ¿Qué significa disímil? Diferente. En literatura, no te olvides, el símil es una comparación. Y bueno, la palabra disímil significa diferente y por eso cuando decimos que sus gustos eran disímiles, quiere decir que eran diferentes, como en la canción de Ricardo Arjona, ¿no? Yo trovadorito estudiante de economía, tú con los números y yo con la filosofía. ¿Así? ¿Has escuchado? Tú eres muy joven, ¿no? Seguramente ni escuchas ni conoces quién es Ricardo Arjona. Pero es una pareja, como decimos, dispareja, ¿no? A él le gustan los números, o a ella le gustan los números, a él le gusta la filosofía. Yo trovador y tú estudiante de filosofía, ¿no?, de economía. Entonces,
gustos disímiles, pero así es la vida, pues chicos, hay que saber comprendernos. En el ejercicio número 15, su letra resultó ininteligible, por eso nadie pudo leer la carta. Si nadie pudo leer la carta, quiere decir pues que su letra no se podía leer y no se podía entender, ¿no es cierto? Por eso que dice ininteligible, que no se puede entender. Y al revisar las alternativas que no se puede entender, el antónimo obviamente tiene que ser que sí se puede entender, es decir, la palabra comprensible. En el ejercicio número 16, el anciano Papá Goriot se caracterizaba por la lenidad con la que castigaba las faltas de sus hijas ingratas. Profesor, ¿por qué acá está escrito con mayúscula papá si papá es un sustantivo común? Bueno, pues chico, alumno, joven, lady, gentleman, escucha. Este es el título de una famosa novela de Honorato de Balzac. Y si no la has leído, brevemente te comento que refleja una época de la historia en la cual Papá Goriot es un típico representante de una burguesía emergente en Francia, cuyo interés principal es alcanzar la mejora, lo que se llama medrar, pero a costa de este papá de sus hijas. Y entonces a sus hijas les permite libertades que eran censurables en aquella época, pues, ¿no? Es decir, que atentaban contra la moral, y ellas salían y paseaban con uno, con otro hombre, y se relacionaban con un hombre que principalmente tenía dinero, ¿no? Eso es lo que ocurre en esa novelita llamada Papá Goriot. Y acá cuando dice se caracterizaba por la lenidad con la que castigaba las faltas, aquí solamente tenemos dos posibilidades: que ante una falta seamos tolerantes, permisivos, o que seamos inflexibles, drásticos, severos. Tenemos esas dos posibilidades. Entonces, lenidad o bien se refiere a tolerancia, a permisividad, o bien se refiere a severidad, a inflexibilidad, a drasticidad, de drástico, ¿ok? Y vamos a recordar que la palabra lene es sinónimo de suave, lene, suave, y por eso lenidad es suavidad, es delicadeza. De modo que cuando hablamos de lenidad, estamos hablando de suavidad, pero no suavidad de que me he bañado y ahora mi piel está suave, no, en ese sentido no, suavidad en el sentido de que su castigo no va a ser pues con correa, no que te cuelgo del techo, no, va a ser un castigo suave, ya hijita, no pasó nada, ¿no? En este caso de Papá Goriot. Y por eso que nuestro antónimo es la palabra severidad. La palabra lenidad se usa más en los aspectos de la justicia. Entonces, por ejemplo, un juez que debe sentenciar a un inculpado, debe sentenciarlo a 30 años, por decirte, ¿no? De pronto dice, no, que me da pena, pobrecitos, ¿no? Supongamos eso, ¿ah? Entonces, ya 10 años. Entonces la familia que se ha visto afectada dice, no, ¿cómo es posible? Este juez ha actuado con lenidad. O sea, ha sido muy blandito para castigar pues a este inculpado. ¿Ok? Hablando ya en términos de que lo hizo por conmiseración, pena, piedad, ¿no? Ya no hablemos de que lo han sobornado, ¿no? Ahí obviamente ya pues es otro cuento, ¿no? Pero si se dejó llevar por la piedad, la conmiseración, entonces actuó con lenidad, con blandura, en vez de haber sancionado con severidad.
Ejercicio número 17. Su cuerpo esmirriado era un indicio, era una señal de su escasa alimentación. Muy bien. Esmirriado, es flaco, raquítico, vas a encontrar en tu diccionario, ¿ok? Y acá hay tres palabras que nos van a generar ciertos problemitas, ¿no es cierto? Porque tenemos obeso, tenemos hercúleo y tenemos fornido. Tres palabras bien parecidas. Esmirriado resalta el aspecto de que está muy flaco por esto, ¿ves? Escasa alimentación. Pero no solamente estás flaco, sino que tus fuerzas son pocas, son escasas. Entonces hay que añadirle la idea de alimentación más debilidad. Y eso no se expresa en obeso, solamente remarca el aspecto de la masa, no de fuerza. Entonces tenemos dos alternativas que ahora vamos a dilucidar, aclarar cuál es el antónimo. Entonces vamos a ponernos en el caso del famoso concurso de los bebés, el bebé más mamón. Tú no sabes que existe el concurso del bebé más mamón. Año tras año la Maternidad de Lima convoca a las madres lactantes para este concurso, donde las madres orgullosamente asisten con sus bebés a la competencia de quién es el bebé más mamón. Y llegan todos los bebés, pues, ¿no es cierto? Unos van a llegar con más peso que otros. En esos casos, ¿qué decimos? Decimos que, uy, mira, ve ese gordito, ¿no? Ganó el bebé, mira ese gordito ganó, el más fornido. El que estaba mejor alimentado y estaba más corpulento, más robusto. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso que el antónimo de esmirriado viene a ser fornido. ¿Y por qué no hercúleo, profesor? Porque, te repito, si nos ponemos en el caso de estos bebés, no podríamos decir que uno de ellos era hercúleo, porque hercúleo quiere decir que tiene la fuerza de Hércules, pues. Simplemente que aquí estaba flacuchento, como decimos en el habla popular, y aquí estaba corpulento, fornido, robusto. ¿Ok? Y ahora en el ejercicio número 18, que no es mi caso por si acaso, dice, cuando era estudiante de la universidad llevaba una vida desenfrenada, como dice la canción de Ricky Martin, ¿no? Living la vida loca. La vida desenfrenada, o sea, sin freno, sin límite, sin control, la vida descontrolada. Impúdico es que no tiene pudor, que no tiene vergüenza. Por lo tanto, impúdico es desvergonzado. Roñoso, ya vimos que es tacaño, manicorto. Nos quedamos con inquieta, recatada y holgada. ¿Qué cosa quiere decir que usamos ropa holgada? Quiere decir que usamos ropa amplia, extensa, dilatada, ¿no es cierto? Entonces, esta palabra no tiene nada que ver con desenfrenada. Y por lo tanto, nuestro antónimo es la palabra recatada. ¿Qué cosa es el recato? El pudor, la vergüenza. Y llevar una vida recatada quiere decir llevar una vida en la que el pudor y la vergüenza deben primar en nosotros. Los padres de antaño enseñaban a sus hijas, ¿no? ¿Cómo vas a poder llevar esa blusita o esa faldita? No, así no andan las mujeres recatadas, decían. O sea, una mujer recatada, con pudor, con vergüenza, debe vestir de tal o cual manera. Así decían los padres, ¿no? Entonces, el antónimo de desenfrenado, desenfrenada en este caso, recatada. Ahora pasamos al nivel avanzado y veamos la palabra fruición. Cuando uno tiene entre sus manos una deliciosa fruta,
se la come con fruición, dice, ¿no? Te pasas la lengua por toda la boca. ¿Por qué decimos que la hemos comido con fruición? Porque fruición quiere decir goce, deleite, placer. ¿Bien? Y por lo tanto, al mirar nuestras alternativas, ¿cuál sería el antónimo de goce, deleite, placer? El antónimo de gozar es sufrir, pues sí o no. Por lo tanto, el antónimo de goce es sufrimiento. Acá no hay sufrimiento, pero sí hay un sinónimo de sufrimiento. La palabra padecimiento. Profesor, no me acuerdo qué significa ojeriza. Antipatía. Animadversión. El odio que nos genera cierta persona o ciertas actitudes de una persona. ¿Ok? Número 20, expeler, que es sinónimo de expirar. No expirar con X, por si acaso. Expirar con X es morir, fallecer. Pero expirar con S y expeler se refieren a que botamos, ¿no? A ver, ahora bote, nos dice el médico, ¿sí o no? Ya, ok. Entonces, ¿qué hacemos primero? Inhalamos, ¿sí o no? O también aspiramos. Y luego, ¿qué hacemos? Botamos el aire, es decir, expelemos el aire. Expeler, el antónimo de aspirar, en el sentido de, ¿ok? De hacer ingresar el aire. No en el sentido de que yo aspiro, deseo algo, no en ese sentido. Recuerda que impeler quiere decir forzar. Los delincuentes que dicen, no, yo robo porque tengo que alimentar a mis cachorros, así hablan todavía, ¿no? A mis cachorros, así hablan. La vida, dice, los ha impelido a robar, los ha forzado, los ha obligado, los ha empujado, dice. Bueno, son excusas, pues, ¿no? Pero solo para que recuerdes, impeler es eso, ¿ves? Forzar, obligar, está empujando a que alguien haga. Y especular, bueno, especular tiene varias acepciones, pero una de ellas es conjeturar, hablar suposiciones. Por ejemplo, ves caminando a dos personas y ya la gente dice, uy, seguro que son enamorados, ¿no? Que tienen algo. Especular, estás conjeturando. Especular también es razonar, reflexionar, ¿ya? Y en términos de economía, especular quiere decir juntar los productos para generar escasez y luego, bueno, ganar con la escasez que se produce, ¿ya? Tiene varias acepciones. En cuanto a rédito, que es sinónimo de ganancia, provecho, utilidad que se obtiene en un negocio, quiere decir que si rédito es ganancia, beneficio, provecho, el antónimo tiene que ser la pérdida, pues. Entonces aquí, rápido, sin demorarnos mucho, marcamos nuestra alternativa C, sin antes dejar de mencionar que negligencia es sinónimo de descuido. Por eso, a veces las negligencias médicas ocasionan desgracias como muertes y a veces situaciones que pueden producir risa pero que no lo son para quien lo padece, ¿no? Por ejemplo, los casos de negligencias médicas en que una persona llega porque le duele la pierna derecha y le van a amputar la pierna derecha y le amputan la pierna izquierda. Aunque tú no lo creas, son hechos de la vida real. Hace varios años le ocurrió a eso, a un paciente. En vez de amputarle la pierna mala, le amputaron la pierna sana. Al final, como tenían que amputarle la otra pierna que sí estaba mala, se quedó sin piernas y bueno, son negligencias médicas, descuidos. Y vamos a terminar con la palabra Fausto. Más has escuchado la palabra infausto y casi nunca usamos la palabra Fausto. Pero infausto sí, ¿por qué? Porque infausto decimos, por ejemplo, en un infausto accidente fallece una familia entera. ¿Y por qué es infausto? Porque es triste, pues, es lamentable que muera toda una familia entera. Si
a Fausto le anteponemos el prefijo in y por lo tanto es infeliz, si le quitamos el in, quiere decir que Fausto es feliz, pues sí o no. Fausto, por eso es sinónimo de feliz, afortunado, y el antónimo tiene que ser lo que no es feliz, pues. ¿Sí o no? ¿Dónde dice que no es feliz? Sobrio es moderado. La respuesta correcta es fatídico, luctuoso, infeliz, triste, lamentable. En un fatídico accidente muere una familia entera. Umbrío es oscuro, por eso hablamos de la penumbra. Tiene la misma raíz, umbrío y penumbra tienen la misma raíz latina. La penumbra es el momento, pues, o la situación en la cual no hay ni luz, pero tampoco es la oscuridad total. Es la casi oscuridad, penumbra. Ese lleva un prefijo pen que significa casi. Por eso que existe en castellano la palabra península, que es casi una isla, ¿no? Si no fuera por el casi sería una isla. Tremebundo es horrible, terrible, e ingente recuerda que significa enorme, grande. Tenemos que hacer, en el caso de todos, ingentes esfuerzos, enormes esfuerzos, ¿para qué? Para alcanzar nuestras metas. Muy bien, jóvenes, entonces para terminar nuestra clase de antonimia, de antónimos, vamos a desarrollar los últimos 6 ejercicios de esta práctica. Y en el ejercicio número 23 leemos: el soldado se encargó de izar la bandera mientras sonaba la corneta. Recordemos que izar se refiere a la acción de poner en alto la bandera. ¿Podrá ser el antónimo descolgar? A ver, no es cierto, porque descolgar es que algo que estaba colgando sujeto a, por ejemplo, a un cordel. Izar, si miramos las alternativas de poner, inclinar, arriar, decrecer, vamos a recordar que tiene como antónimo arriar, que quiere decir bajar, pues descender de la altura donde estaba la bandera. Por eso que en términos guerreros se dice, nunca hay que arriar la bandera, en términos bélicos. O sea que nunca tiene que bajarla, sino mantenerla siempre en alto, ¿no? Izada. Vamos a recordar que la palabra deponer tiene varios significados. Uno de ellos es destituir de un cargo, por ejemplo, depusieron al presidente, ¿ok? Otro es que abandonar, por ejemplo, cuando en un conflicto de pareja, por ejemplo, los instan a ellos a deponer sus actitudes. Ya, pues, no sea tan fastidioso tú, ¿ok? O tú ya no seas tan fastidiosa. Entonces, deponer también significa eso, ¿ya? En el ejercicio número 24, el abogado presentó varias pruebas inconclusas durante el proceso. Por eso ganó el caso. A lo mejor estás pensando que he escrito mal esta palabra, ¿no? Inconclusa, debe decir, profe, se ha comido la L. No. Es una palabra que existe en el castellano y vamos a deducir, estamos en antonimia contextual, ¿a qué se refiere? Mira, en un litigio, un abogado presenta pruebas. Esas pruebas pueden ser refutadas o puede ser que no se puedan refutar. La parte contraria tiene esas dos opciones. A lo mejor las refuta o a lo mejor no puede refutarlas. ¿Qué quiere decir? Contradecirlas. ¿Ok? Pero si dice que ganó el caso y que por eso ganó el caso con esas pruebas, quiere decir que eran pruebas que no se pudieron refutar, que no se pudieron contradecir. Y eso justamente significa inconcuso. En masculino singular, inconcuso quiere decir que es irrefutable, que no se puede contradecir. Unas pruebas, entonces, inconcusas son pruebas irrefutables. Pero no encontramos aquí, si el antónimo es
irrefutable, o perdón, si el sinónimo es irrefutable, quiere decir que el antónimo es refutable, que se puede contradecir, pero no encontramos refutable y allí tenemos que recurrir a nuestro vocabulario de sinonimia. Refutar es contradecir, pero también rebatir, y por eso que nuestra respuesta aquí es rebatibles. Acá dice, el abogado presentó varias pruebas inconcusas, o sea, irrebatibles, y el antónimo sería rebatibles. Inconexa, que no tiene conexión una con la otra, fallida, que ha fallado, ambiguo, que tiene doble interpretación, y desatinado, que es sinónimo de desacertado, ¿ok? Número 25. El candidato regional leyó un discurso sumario que apenas duró 10 minutos. Si duró apenas, dice, 10 minutos, menos de lo esperado probablemente, ¿no? Porque para eso usamos la palabra apenas, ¿no? Entonces, quiere decir que fue breve, que fue conciso, que fue resumido. Una palabra que también usamos cuando decimos, ¿no? En un juicio sumario, las autoridades españolas condenaron a muerte al líder guanuqueño Crespo y Castillo. ¡Guau! A muerte, juicio sumario. ¿Por qué? Porque ante el pueblo ahí nomás dijeron, ya tú eres culpable de esto y tu pena es tal, muerto el Crespo y Castillo. Cuya historia debes leer si es que no has leído, ¿ah? No es como la cuentan, pero bueno, ese es otro caso. Por lo tanto, si sumario es breve, conciso, resumido, quiere decir que nuestro antónimo tiene que ser la palabra extenso. Recuerda que colosal es enorme, que abstruso es difícil, complicado, como cuando en la universidad te proponen un examen con problemas que a veces uno no puede interpretar, ¿no? Entonces dice, muy abstruso ha sido el problema. El habla popular dice, pues no, el examen ha estado tranca, dice, no, ha estado yuca, así habla el habla popular, ¿no? Pero la palabra es que el examen tuvo problemas abstrusos. Pomposo es muy elegante y estridente, ya sabemos que es ruidoso, bullicioso. En el ejercicio número 26, su constante fracaso ha sido un golpe duro para su fatuidad, pero ello le enseñará a ser más humilde. A ver, si algo ha herido nuestra fatuidad y nos va a llevar, por lo tanto, a la humildad, quiere decir que la fatuidad es lo contrario de la humildad. Y efectivamente, la fatuidad es la vanidad, la presunción, la petulancia. El antónimo es la modestia, pero acá no aparece modestia, ¿sí o no? Tenemos afabilidad, que viene de afable, que es cortés, amable, y por eso afabilidad es cortesía, amabilidad. La templanza es la moderación, principalmente para que no caigamos en los vicios. ¿Ve? La templanza. La timidez, bueno, la conocemos. La sobriedad también es la moderación, a veces en el actuar, a veces en el comer, a veces en el beber. Uno tiene que mantener sobriedad. Y no había modestia, pero sí encontramos la palabra humildad. Modestia, humildad, sencillez, son antónimos de fatuidad, presunción, vanidad, petulancia, soberbia, envanecimiento, todas esas palabras que se refieren a que a veces cometemos el error de creernos, sentirnos y mostrarnos superior a otros, ¿no? Alardear de ello. Esa es la fatuidad. El ejercicio número 27, las liebres se caracterizan por ser muy raudas. Ya tú sabes pues que cuando hablamos de la liebre oponemos a la tortuga. ¿Por qué? Porque la tortuga es lenta y la liebre es su antónimo. O sea que la liebre es veloz. Eso significa raudo, veloz, rápido.
Si acá dice se caracterizan por ser muy raudas, quiere decir que son muy rápidas, muy veloces. El antónimo tiene que ser muy lentas, ¿sí o no? Pero no hay aquí lentas. Hay sigilosas, flemáticas, sosegadas, pacíficas y melifluas. A ver, de hecho que pues, vamos a descartar pacífico porque es el antónimo de belicoso, de guerrero, que le gusta el pleito. ¿Ok? Pacífico es tranquilo, sereno, pues, ¿no? Melifluas viene de miel, melifluas viene de miel. Y por eso melifluas quiere decir delicadas, dulces también, ¿ya? Sosegados viene de sosiego, calma, tranquilidad. Flemático viene de flema, paciencia, tranquilidad. Sigiloso, sigiloso viene de sigilo. ¿Qué cosa es el sigilo? La cautela que tenemos para hacer algo. Por ejemplo, un ladrón cuando va a ingresar a una casa tiene que entrar con sigilo, con cuidado, ¿no es cierto? Entonces acá solamente tenemos dos probables respuestas, ya sea flemáticas o sosegadas. ¿Cuál es nuestra respuesta correcta? Flemáticas. ¿Por qué? Porque la flema es la paciencia, la calma, la pachorra con que se realiza algo. Un tipo flemático es aquel pues, que ya parece que está muriendo, ¿no? Que hace las cosas con una tranquilidad ya exasperante. El sosiego es la calma, la tranquilidad que uno debe tener siempre, ¿no? Después de un día ajetreado, a descansar, qué lindo es el sosiego, ¿eh? Ya, muy bien, chicos, entonces vamos a terminar exitosamente nuestro ejercicio 28, nuestra lección de hoy. Y dice, al escuchar a su amigo se mostró obnubilado por la noticia. En la clase anterior vimos que obnubilación era sinónimo de obcecación, de ofuscación, el estado en el cual perdemos la capacidad de razonar lúcidamente, con claridad. Aquí en este ejercicio, que es de antonimia contextual, sin embargo no hay nada que nos pueda guiar, ¿no? para deducir, inferir a qué se refiere la palabra obnubilado. Aquí no hay. Porque si yo escucho algo, puedo mostrarme inquieto, puedo mostrarme alterado, puedo mostrarme tranquilo, puedo mostrarme feliz. Se mostró obnubilado por la noticia, no me dice nada. Pero sí estamos recordando que obnubilado quiere decir eso, ¿ok? Ofuscado, que no está razonando bien. ¿Tendrá algo que ver con inquieto? No, porque inquieto tiene que ver con tranquilo, ¿no? Tendrá que ver con pasmado, asombrado. ¿Por qué nuestra respuesta nos va a dar impertérrito? Porque obnubilado quiere decir que te cegaste, te ofuscaste, pero impertérrito quiere decir sereno, impasible, prácticamente como quien dice que no te altera en nada. ¿Ve? Impertérrito, sereno, tranquilo. Por lo tanto, de ese modo estamos terminando esta práctica de antonimia. Espero que haya sido provechosa para ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad.